para cerrar con broche de oro y definitivamente en consonancia con el tema de toda esta esta reunión, quien ha sido realmente una de las artífices importantes de esta reunión, la doctora Edith Ruiz Gastelum, cardióloga clínica ampliamente ya conocida y presentada en todos estos días, quien es una cardióloga notable en Hermosillo y que actualmente pues principalmente es la coordinadora del capítulo de cardiopatías en la mujer de la ANCAM. Va a presentar este tema que estoy seguro que es de su interés: estatus de la mujer con cardiopatía en México, sexismo o una necesidad no cumplida. Estoy seguro que son ideas originales, inquietudes de ella que nos motivarán mucho de alguna manera sobre todo lo que hemos abordado en estos días. Edith, bienvenida, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por poder concluir, darme la oportunidad de poder concluir este evento. De verdad, para mí estoy muy contenta, muy contenta de poder ver todo lo que se ha hecho en el transcurso de este evento. De verdad quiero antes que nada pedirle, por favor, al doctor Enciso, Alfredo Estrada y al doctor Guillermo González, si está aquí, por favor, si pueden ponerse de pie, Alfredo. Quiero pedirles un aplauso, por favor, para ellos. De verdad, por permitirnos que esto haya sido posible. Quiero felicitar a todos los profesores del curso, magníficas intervenciones, la verdad, todas las doctoras que vieron aquí, excelentes todas, brillantes, cada una en diferentes campos, en el DF, en provincia, pero todas hicieron un trabajo monumental y eso es lo primero que quiero enfatizar. Y segundo, hace mucho tiempo, cuando recién empezamos con esto, terminando una charla, alguien me dijo que yo era una sexista. Y yo no sabía realmente qué me estaban queriendo decir, ¿no? O sea, dije, bueno, pues tengo que saber qué es sexismo, ¿no? Y sexismo se denomina a la discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo. Esto quiere decir que la persona es discriminada en un cierto ámbito, ya que se considera que su sexo, por sus características, resulta inferior al otro. Entonces, de verdad, dije, no, sexista no soy. Y me queda claro porque en ningún momento cuando tratamos de destacar lo que le pasa a la mujer, queremos minimizar lo que le pasa al hombre. Feminista tal vez sí. Es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Pero, tal vez sí, pero hembrista no, dice el doctor Mini. Hembrista es la contraparte del machismo. Entonces, hembrista no, feminista sí. Y bueno, en realidad hoy por hoy, con este evento estamos cubriendo una necesidad, algo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que hoy se ha platicado tanto que yo solamente trataré de dejar algunos mensajes claros antes de irnos, ¿no? Es importante, yo creo que, como bien se dice, hemos progresado muchísimo. Antes en las facultades de medicina eran unas cuantas, éramos mucho menos que hoy en día. Hoy en día en muchos de ellos, de hecho, las mujeres sobrepasan al número de hombres y así será, ¿no? Subsecuentemente. Ahora dependerá de todas ellas de demostrar que efectivamente tienen ese lugar en la sociedad que se merecen, ¿no? Nosotros no sufrimos tanto como la primera médico mexicana, que se le acusaba que quería ser médico, decía, debía ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos, ¿no? Entonces, imagínense, incluso cuando uno busca en la cardiología, la primera referencia de la mujer en la medicina decía que la mujer tenía que cuidar al hombre que estaba enfermo del corazón. Entonces, así eran las cosas, pues. Bueno, hoy por hoy han cambiado y quiero recordarles lo que ya hemos dicho 100 veces durante el evento. La causa más frecuente de muerte en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares.
ciertamente, no lo olviden, y no significa que el cáncer de mama no sea importante, pero hoy por hoy creo que el mensaje que no debemos olvidar, la primera causa son las enfermedades del corazón. Segundo, las enfermedades cardiovasculares no es un problema de los hombres y mujeres mayores. ¿A qué me refiero con esto? Porque algunos dirán, bueno, pues es que de algo se tienen que morir. Ayer decía el doctor Fernández Barros, bueno, si están tan mal, ¿cómo es posible que todavía vivan 3 años más que los hombres, ¿no? Entonces, o sea, tampoco, ¿no? Bueno, a lo mejor de algo nos tenemos que morir, cierto, pero pues todavía queremos más y queremos tener mejor calidad de vida. Y es cierto que el evento coronario generalmente aparece una década después en la vida de la mujer. Pero esto posiblemente vaya a ir cambiando conforme las mujeres estamos expuestas a más carga laboral, ¿sí? A más cargas de estrés, a más cargas hormonales. Yo les preguntaba, ¿qué va a pasar con todas estas adolescentes que usan la píldora el día siguiente, cada fin de semana? Con grandes cargas hormonales y que no hay un seguimiento de todo esto que va a estar pasando. Pero no es una enfermedad exclusivamente de gente vieja o de hombres. En Estados Unidos, como pueden ver, el impacto en gente joven, en gente alrededor de la década de los 45 a 55 años, es muy similar a la prevalencia de infartos que hay. Y hoy en día muchas de estas mujeres están trabajando y siguen activas, ¿no? Incluso mujeres por arriba de 65 años. ¿Qué pasa cuando hablamos en México? Pues me di a la tarea de buscar la mortalidad por décadas de las mujeres, a ver realmente qué tanto afecta la enfermedad cardiovascular. Fíjense que entre los 25 y 34 años, la enfermedad cardiovascular afecta a 419 mujeres contra 161 el cáncer de mama. No es tanta la diferencia, ciertamente, pero 180 de ellas en esta década se adjudican a cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, todavía sigue siendo muy superior. En los 35 a los 45 años sigue siendo superior, y estoy hablando exclusivamente de enfermedad cardiovascular. No estoy hablando de las mujeres que se mueren diabéticas, que se mueren del corazón, que son muchas, y de las enfermedades cerebrovasculares. Estoy enfocada exclusivamente a la enfermedad cardiovascular. No se diga después de entre los 45 y los 65 años. Aquí realmente es importante, y pueden ver que se mueren 19.577 mujeres que es un 34%, contra 2.676 mujeres. Entonces la proporción sigue siendo muy importante, se desfasa un poco más cuando hablamos alrededor de las mujeres que tienen se desfasa más cuando son las mujeres mayores, pues obviamente aquí todavía la proporción es mayor, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchas mujeres afectadas, y conforme la mujer sigue fumando o sigue expuesta a muchos otros factores, seguramente esto va a cambiar. Reconocer que la mayoría no conocen, reconocemos nosotros, ustedes después de este curso, yo sé que ya son expertos, pero se reconoce realmente que la mujer, ¿qué es lo que está pasando? Ya han visto esto previamente, eso se hizo en Europa, y sí se ve que en este momento en Europa reconocían el cáncer de mama como la primera causa de muerte. Solamente el 7% de las mujeres reconocían a la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte. Entonces, como pueden ver, eso ocurre en Europa, en Estados Unidos igual, en encuestas telefónicas, hay un poquito más de conciencia, y se ve que conforme se han hecho las campañas, hoy por hoy ya las mujeres reconocen más del 57% a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte. Y yo estoy segura que a través de la ANCAM, a través de la Iniciativa de la Mujer, seguramente en nuestro país también esto va a cambiar. En un foro que hubo de la ANPAC hace como 3 años, con votación, hicimos la pregunta, ¿cuál es la principal causa de muerte? Eran médicos en ese foro, y el 25% de los médicos nos dijeron que era el cáncer de mama, y el 75% no tenían ni idea de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de riesgo cardiovascular en la mujer. Esto fue aproximadamente hace como 4 o 5 años en Tijuana, ¿no? Y eran alrededor de 600 personas las que estaban en el foro, entonces de verdad sí fue de llamar la atención. El mensaje número 4. Los factores de riesgo tienen un comportamiento diferente al hombre, y debemos recordar que en este país, donde la diabetes es la más prevalente en relación al resto del mundo, la obesidad, la diabetes, la hipertrigliceridemia y el síndrome metabólico son los factores que más afectan a las mujeres.
La estratificación es útil, creo que ya lo discutimos bastante con el doctor Fernández Barros, es útil, pero hay que individualizarla y el juicio clínico siempre es lo que debe de prevalecer. Los factores de riesgo nos los enseñó el estudio WISE y sigue siendo así igual en México, donde vemos que la diabetes mellitus particularmente, la hipergliceridemia, como les digo, y la obesidad afectan más a las mujeres, con un HDL particularmente bajo. En México, pues el Interhealth nos enfatiza cómo la obesidad abdominal duplica el riesgo, la diabetes mellitus en relación a los hombres. Entonces, sí, siguen siendo importantes. La he pasado 5 veces esta diapositiva aquí, pero tengo que enfatizar que la mitad de las mujeres después de los 20 años tienen síndrome metabólico y alrededor de los 50 años esto es mucho mayor. Entonces, son las mujeres que están en riesgo en nuestro país y esto va para arriba, ¿no? Sobre todo por el perímetro abdominal, que cada vez es más difícil alcanzarlo. Los factores de riesgo cardiovasculares únicos de la mujer, y aquí yo quiero hacer énfasis porque esas son las oportunidades que tenemos todos de empezar la prevención. Podemos empezar la prevención en la adolescente, aquella que tenga dismenorrea y esté obesa. Desde ahí, como sabemos que es la futura cardiópata, igualmente la mujer que tiene preeclampsia, es la futura diabética, es la futura hipertensa, tenemos que trabajar con ellas, porque fíjense, a diferencia del hombre, el hombre no tiene esa oportunidad. Nosotros las mujeres tenemos una oportunidad de intervención preventiva temprana y nadie la tiene, pero tenemos que aprovecharla y solamente lo vamos a hacer cuando el ginecólogo y el médico familiar, el general, el cardiólogo, estemos todos trabajando en conjunto. No se diga de los otros factores de riesgo. Ya les mencionaba yo ayer la depresión. Realmente la depresión impacta en la mujer. Yo les decía, y es cierto, pues está publicado que la depresión marital particularmente afecta más a la mujer y cómo se incrementa la posibilidad de una muerte súbita, de una enfermedad coronaria, si hay depresión. El sustrato de la cardiopatía isquémica es diferente. Yo creo que esto también lo tenemos que tener muy claro. La aterosclerosis sigue siendo importante, sin embargo, la enfermedad microvascular en la mujer es más importante y más prevalente que en el hombre. Y así diversos estudios nos han demostrado cómo las mujeres tienen generalmente más coronarias aparentemente normales o con una mínima lesión en relación a los hombres. Pues sí, en el estudio WISE se observó que las mujeres además tienen, no tienen a lo mejor la aterosclerosis, pero tienen menos respuesta a la vasodilatación cuando se le aplican ciertos fármacos. Entonces, aunque no tengan lesiones, su respuesta endotelial a la dilatación es muy pobre. Lo interesante es que a pesar de que estas mujeres, 13.6% de las mujeres que se estudiaron tenían lesiones del 50%. Fíjense, 6.9 tenían lesiones entre 25 y 49% y 2.5 tenían lesiones no tenían lesiones. Lo que quiero decir es que la mortalidad en estas mujeres que tenían lesiones fue de 13.6 y de las que teóricamente no tenían lesiones fue de 9.4. O sea, no es tanta la diferencia cuando teóricamente no tenían un daño ateroscleroso importante. Entonces, recordarles que la velocidad normal del flujo coronario de reserva es muy sugestivo de disfunción microvascular en ausencia de lesiones coronarias y esto fue muy, muy prevalente. ¿Qué pasa con la aterosclerosis? Además de todo, las mujeres tienden a hacer una remodelación concéntrica que a veces no afecta el lumen. Aquí pueden ver una coronaria aparentemente normal, pero cuando se hace el ultrasonido intracoronario pueden ver que hay una placa bastante bien establecida. Entonces se ha visto que las mujeres, además de eso, en ocasiones, a diferencia de los hombres, en lugar de tener una ruptura de una placa bien establecida, lo que hacen es una erosión de la placa ateromatosa, pero igualmente forman coágulos y trombos y pueden hacer una disrupción y una trombosis y una muerte súbita. Y en ocasiones en muchas de las ocasiones no les avisan, ¿no?
Esto es como pueden ver una placa, normalmente es una placa ateromatosa sin lugar a dudas, pero esta sigue siendo una placa donde si se fijan no hay una afección importante del lumen, pero hay mucha carga lipídica y seguramente de aquí se puede generar una erosión y un trombo. Entonces nada más recordarles que la estenosis en la mujer es diferente del hombre. No se ve muy bien esto, pero eso es muy interesante porque ustedes pueden ver cómo en los hombres, conforme incrementa el tiempo, la aterosclerosis siempre es lo que más predomina, las lesiones obstructivas. Yo les decía, perdón, esto es el hombre, esto es la mujer. Conforme en etapas más tempranas, el hombre tiene más aterosclerosis obstructiva que la mujer. Y nosotras, las mujeres, tenemos más flujo lento coronario que los hombres. Y yo le digo, es coronario, acuérdense, flujo lento, pero no es cerebral, ¿no? Entonces, esto hay que enfatizarlo, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Entonces, el flujo lento y lesiones no significativas, desgraciadamente, a veces son interpretadas erróneamente, porque dice el hemodinamista, no tiene nada, sus coronarios están bien, vaya a su casa, vaya a cocinarle al marido y vaya a cumplirle, porque a lo mejor ese es el problema. Entonces, resulta que la mujer sigue con angina, y esto es genuino, ya, pero además, no importa, sigue con angina, pero además no se le dan las medidas de prevención secundaria. Es decir, si no tiene nada y las coronarias se ven bien, entonces pues no hay que hacerle nada. Y no se da un control adecuado a los factores de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes y todo lo demás. Entonces debemos de recordar que la mujer tiene más isquemia debido a una aterotrombosis difusa, a un estado protrombótico, hay un ambiente microvascular y un endotelio más inflamatorio y mayor reactividad del músculo liso, ¿sí? La presentación de la cardiopatía isquémica es diferente. Pues sí, resulta que en el estudio WISE, que ya lo hemos mencionado mucho, pero vean cómo la presentación o la posibilidad de de disnea es más prevalente y el dolor en el brazo en la mujer, lo que pueden ver en la barra blanca, que en los hombres, ¿sí? Tanto en la presentación del infarto como de la angina, o sea, la mujer tiene más disnea y los gringos lo dicen como short of breathness, o sea, como que se me corta la respiración, lo traduciríamos así. Y igualmente en la angina inestable, y curiosamente también la mujer tiene más tos y más dolor en la mandíbula. Entonces, de repente hasta con el dentista no termina. Entonces, obviamente, esos son los síntomas que les comento: en el infarto, la disnea, la náusea, la tos, el dolor en la espalda, el dolor en el cuello, la debilidad, y en la angina inestable similarmente. ¿Existe esa angina femenina? Pues a lo mejor, eso es lo que les digo, el acortamiento de la respiración, la disnea, la fatiga. La diaforesis también se ha considerado que fuertemente se asocia a un síndrome coronario agudo. ¿Qué hacemos qué papel tiene la terapia de reemplazo hormonal? Yo les decía ayer, y de verdad, en el foro estuvo muy interesante. De paso, por favor, quiero dar las gracias al doctor Rogelio Moscoso, que fue el único ginecólogo de Tuxtla que se atrevió a venir aquí al foro de cardiología, porque la verdad sí se portó bastante valiente y nos acompañó en el día de ayer. Pero ¿qué hacemos cuando las mujeres tienen todo este tipo de trastornos y los cardiólogos lo único que sabemos decir, nos sirve la terapia de reemplazo y está proscrita, ¿sí? Y ni modo, que se aguante, eso suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de aquí? Tenemos que recordar que la terapia de reemplazo hormonal es importante, pero no es lo único, que tenemos que impactar mucho en el estilo de vida, que ya sabemos. Debe ser individualizada de acuerdo a los síntomas y la necesidad de prevención, según la historia personal y familiar de cáncer o de enfermedad cardiovascular. Es útil en mujeres menores de 60 años, recién menopáusicas y sin enfermedad cardiovascular. Incluso se ha visto que disminuye hasta 12 mujeres se infartan menos cuando reciben estrógenos en etapa temprana entre los 50 y los 59 años, ¿sí? Entonces, pero lo ideal es que esta mujer llegue sana. Entonces, insistíamos, si la mujer quiere recibir terapia de reemplazo hormonal, se la tiene que ganar. Entonces, tiene que tratar de llegar lo más sana posible a esa etapa.
Pero en este país, por lo pronto, más del 50% de esas mujeres, más del 60% tienen síndrome metabólico. Entonces, ustedes tienen que definir si lo van a hacer o no. Definitivamente es lo más útil para los síntomas, pero tenemos que trabajar con los ginecólogos, tenemos que tener más comunicación. Ayer decía el doctor Moscoso, pues es que ahora que me dicen que sí tiene alto riesgo, no, pues ahora sí ya no le doy la terapia de reemplazo hormonal. Pero para él es desconocido esto y muchas veces también para nosotros los hormonales. Entonces, el médico de atención primaria, la mujer generalmente es el ginecólogo y desgraciadamente muchas veces ni la presión arterial se les toma ni un perfil de lípidos. Cuando 70% de las mujeres en nuestro país ya se han hecho un Papa Nicolau o una mamografía, ni el 30% se han hecho un perfil de lípidos. Entonces, de verdad, tenemos que integrar eso a su evaluación. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es el menor tiempo, la menor dosis posible y brindando los beneficios y riesgos a la paciente. El protocolo de estudios de las enfermedades diferentes, sí, yo creo que estuvo las sesiones de hoy maravillosas de todos los estudios que se hicieron, de verdad tuvimos ponentes maravillosos y recordar que la mujer tal vez de probabilidad intermedia es la más difícil y tal vez la candidata más a los estudios invasivos, ¿no? ¿Las mujeres reciben menos tratamiento? Sí, se ha visto en algunos estudios, ayer lo platicamos ampliamente, pero solamente recordarles que por favor las mujeres y los hombres tienen que recibir las mismas oportunidades en los cateterismos, en los servicios de urgencias, con los trombolíticos, con los antiagregantes plaquetarios y sobre todo a su egreso con los tratamientos que han demostrado la misma eficacia que en los hombres. Sin embargo, les recuerdo que la aspirina en mujeres menores de 75 años no está indicada y tiene que estar muy bien justificada. ¿Qué esperamos en el futuro? Pues esperamos que se desarrolle una terapia génica que nos sirva para tratar a la cardiopatía isquémica en la mujer que sea efectiva y segura. Yo quisiera estrógenos que nos mantuvieran jóvenes y que nos protegieran el corazón y que no hicieran daño, ¿verdad? Pero eso esperamos que en un futuro así sea. Entonces, concluyo y les digo que la enfermedad cardiovascular es más compleja en el hombre que en el hombre, ya que apenas se reconocen y estudian las diferencias de género. Las mujeres tienen desventajas en todos los grados de evolución de la enfermedad cardiovascular y por algún motivo, como se reciben menos información sobre su riesgo, se evalúa menos el dolor torácico y tienen menos ofertas de tratamiento e intervenciones. Me encantó lo que comentó el doctor, que la mujer está más expuesta al turismo médico, ¿sí? O sea, va muchas veces con el doctor y luego va con uno y luego va con otro y entonces de repente tiene una lista enorme de medicamentos y no saben, o sea, si se los toma o no se los toma. Entonces tenemos que platicar más con ellas y sí tenemos que darles un poquito más de tiempo en el aspecto emocional.